El Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Damos gracias que el Señor nos permite adorarle, nosotros con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, podemos entrar a un trono santo y sublime, y aún así se nos permite cantar. Eso es un gran privilegio. No tenemos la santidad suficiente para que eso podamos hacerlo. Entonces lo que nos falta es cubierto por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces es un verdadero placer que Dios, aunque la adoración es dirigida a Él, nuestras alabanzas van dirigidas a Él. Él en su amor comparte su gozo y nos permite a nosotros también deleitarnos en eso. O sea que Dios es un Dios generoso, un Dios bondadoso. Vamos a estar viendo en este momento que el Señor me da la oportunidad de compartir su palabra, una de las oraciones más hermosas que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. La Biblia está repleta de oraciones y hay una diversidad de personas que oran. Oran los hombres, oran las mujeres. Hay oraciones en el Antiguo Testamento, hay oraciones en el Nuevo Testamento. Hay oraciones que están dirigidas a Dios, otras oraciones están dirigidas a ídolos, pero encontramos que la palabra de Dios está llena de oraciones. Una de las oraciones más hermosas y conocidas es el Padre Nuestro. Es una oración de nuestro Señor Jesucristo que nos sirve como modelo para nosotros poder dirigirnos al Padre. Sin embargo, la oración que vamos a estar viendo en estos momentos es una oración de despedida y se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 17. Y vamos a ver esa hermosa oración y vamos a ver algunos aspectos generales para después concentrarnos en una petición muy especial que Jesús hace al Padre por nosotros. Así que vamos a ir a Juan capítulo 17 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Juan capítulo 17, y al igual que ayer vamos a leer el capítulo completo. Y dice así la Escritura, la palabra del Señor, en Juan capítulo 17, y comenzamos a leer desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tú también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo que has amado a ellos, como también, y lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que la que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Permíteme, Señor, a pesar de mis limitaciones, que tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad y claridad, pueda ser entendida y pueda ser aplicada a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es una oración de despedida. El Señor comienza este capítulo 17 del libro de Juan con una expresión que Juan retrata muy bien. Juan es muy selectivo en sus historias. Y Juan es uno de los evangelistas favoritos porque nos muestra a un Cristo con esa doble naturaleza más que ningún otro autor del evangelio. Nos presenta a un Cristo que es un Dios encarnado, que es 100% Dios, y un Cristo en su humanidad. Es Juan que nos presenta y nos retrata esa humanidad de Cristo como ninguno de los evangelistas. Nos presenta a un Jesucristo cansado del camino, a un Jesucristo sediento, a un Jesucristo lloroso. Y nos presenta esas cualidades que nos animan a nosotros a saber que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por cada una de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Me anima a saber que el Señor puede entenderme cuando yo estoy cansado, cuando estoy sediento, cuando estoy triste. Me anima a saber, y Juan retrata muy bien esos episodios humanos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es selectivo en sus historias. Juan pertenecía a un círculo de intimidad donde él pudo ser testigo de algunos eventos y de algunas cosas que ninguno de los demás discípulos pudo haber visto. También Juan era aquel discípulo al que el Señor amó. Quiere decir que había una relación muy especial. Y Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos trae esta preciosa oración que nos refuerza, nos modela la vida y la importancia que tenía la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo.
No podemos apelar a tener una íntima y significativa relación con el Señor si nosotros todavía no comprendemos la mecánica de la oración como nos la modela nuestro Señor Jesucristo. Muchos episodios importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvieron matizados por la oración. Y tengo algunos aquí que quisiera compartir con ustedes. Cuando fue bautizado por Juan, el Señor Jesucristo estaba en un ambiente de oración. Lucas capítulo 3 versículo 21. Escogió a los 12 discípulos en oración. Lucas capítulo 6 verso 12. Normalmente se levantaba temprano a orar. Marcos capítulo 1 versículo 34 y 35. Oraba cuando preguntó a los discípulos sobre él. Lucas capítulo 9 versículo 18 al 20. Cuando se transfiguró había estado orando. Lucas capítulo 9 versículo 28 al 29. Dijo que hay situaciones que se enfrentan solamente con oración. Marcos capítulo 9 versículo 29. Dijo que el templo sería llamado 21:13. Intercede por sus discípulos cuando él viene a ser arrestado, y dice que había situaciones en la vida del creyente que solamente iban a ser enfrentadas como él quería, mediante la oración. La oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo es sumamente relevante, y aquí en este capítulo 17 lo vemos otra vez. Y algunos autores pues han dicho de esta oración que esta oración del capítulo 17 es una oración única porque tiene algunos elementos que la distingue de todas las demás oraciones, pero aparte de eso, por la persona quien está orando, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que entre estas cosas que caracterizan esta oración es que no hay confesión de pecado. Él no tiene nada que confesar, es 100% Dios, 100% santo. Simplemente se dirige al Padre en adoración, en alabanza, en contemplación absorta de su grandeza, y pasa a interceder, a hacer una serie de ruegos que nosotros vamos a ver más o menos con detalle. Quiere decir que en esta oración no hay confesión. Cuando un humano ora, siempre la confesión de los pecados está ahí. Es parte, dice la Escritura, cuando el Señor nos enseña la oración modelo en Mateo capítulo 6, nos dice: y Padre, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer confesión de pecado, pero aquí en esta oración no hay oración, no hay confesión de pecado. El Señor Jesucristo también nos presenta en esta oración lo que algunos autores han llamado los 3 movimientos de la oración. En este capítulo 17 se pueden notar muy claramente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Jesús intercede por sí mismo. Desde el versículo 6 en adelante hasta el versículo 19, Él intercede por sus discípulos. Y desde el versículo 20 hasta el versículo 26, el Señor intercede por los discípulos futuros que Él iba a tener. Quiere decir que estaba incluyéndonos a nosotros, su iglesia, en esta oración. Y en cada una de estas secciones, el Señor hace peticiones, hace rogativas muy puntuales, muy específicas. Esta oración del Señor nos incluye también a nosotros. Aquí, cuando nosotros vemos que el Señor comienza a orar por sus discípulos, ora en el versículo 11 para que sean guardados por el Señor. En el versículo 11 también ora para que ellos sean uno. En el versículo 13 dice para que ellos tengan un gozo total. En el versículo 15 para que sean librados del maligno. Y los versículos 17 al 19 para que ellos puedan vivir una vida de santidad, para que los santifique la verdad. Quiere decir que ahí está claramente bosquejado lo que es las 3 secciones de este capítulo 17.
Versículos del 1 al 5, Jesús ora e intercede por sí mismo. Versículos del 6 al 19, intercede por sus discípulos. Y los versículos del 20 al 26, ora por los discípulos futuros o por la iglesia. Y Jesús, en esa oración que hace por sus discípulos, hace una petición extraordinaria, que es el texto que nosotros vamos a estar desarrollando y que es parte de ese versículo 17. Jesús le pide al Señor, al Padre, que santifique a sus discípulos, introduciendo una vez más el tema de la santidad y la relación que tiene con la verdad. En este pasaje nosotros encontramos dos términos que nosotros vamos a estar explicando. Uno es la santificación y el otro término es la verdad. Y dice así la Escritura en estos versículos del 17 al 19 de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer por la palabra de ellos. Jesús introduce el tema de la santificación. ¿Cuánta confusión hay en la iglesia de Cristo acerca del tema de la santidad? Ayer el pastor Sugel Michelén, muy puntual, muy precisamente, tocó algunos puntos importantes acerca de la santidad y cómo algunas personas tienen una idea distorsionada de lo que es la santidad. Primero, tienen una idea distorsionada de lo que es la santidad de Dios, no solamente distorsionándola en la buena fe o en buenas intenciones que alguna gente puedan tener, sino también distorsionando y aberrando la santidad de Dios por el estilo de vida que llevan. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que los grandes hombres de Dios, que las grandes mujeres de Dios tenían un concepto claro, tenían un concepto grande de lo que era la santidad de Dios. Todos los grupos religiosos tienen lugares santos, lugares donde hay que entrar y observar ciertos protocolos, hay que quitarse los zapatos, hay que caminar de rodillas. Todo el mundo tiene algún concepto, todas estas religiones tienen algún concepto de lo que es la santidad. Pero estos conceptos que varían según las religiones hablan más de los humanos que de sus dioses, porque cada quien se forja su idea de cómo es la santidad de la entidad divina a la que adora según su propia experiencia, según su propia percepción. Pero nosotros no tenemos por qué imaginarnos cómo es la santidad de Dios, porque la palabra de Dios nos habla claramente cuál es el carácter de Dios, cuál es el propósito de Dios, y nos dice claramente cómo es Dios. Simplemente nosotros tenemos que venir aquí a las Escrituras y comenzar a escudriñar para nosotros. Al conocer bien a Dios, vamos a conocer entonces cómo debe ser nuestra relación con Él, cómo es Él en su carácter, qué es lo que Él aborrece y qué es lo que Él estima. Aquí nuestro Señor Jesucristo comienza hablando acerca de algo que Él quiere que el Padre obre en ellos, haga en ellos. Y el Señor le dice al Padre: santifícalos. ¿Qué es la santificación? Es un tema muy puntual, muy recurrente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos definir la santificación? Cuando nosotros hablamos de santificación, ¿estamos hablando de un proceso o estamos hablando de un evento? ¿Estamos hablando de algo que uno hace o estamos hablando de un estado? ¿Qué es la santificación a la luz de lo que es la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la palabra santificación literalmente significa separar algo, apartar algo
y consagrarlo para un uso específico. No importa si hubiese sido para Jehová Dios o para Baal. Es un acto de separar algo, de consagrar algo. Yo voy a santificar esta botella y yo la voy a poner aquí. Es decir, yo la estoy apartando de un lugar y la estoy consagrando para un uso específico. Eso es lo que significa la palabra santificación. El Señor nos ha separado, nos ha escogido, nos ha salvado y nos ha apartado para que nosotros le sirvamos, para que nosotros vivamos vidas santificadas, vidas separadas del mal, vidas santas. Para eso el Señor nos ha llamado. En el contexto del Nuevo Testamento es una persona a quien el Señor le ha dado su gracia, ha derramado su misericordia, ha salvado a esta persona y la ha separado para sí. En el concepto, en un contexto católico romano como en el que nosotros vivimos en Latinoamérica, si le preguntamos a las personas común y corriente ¿qué es un santo? Lo primero que le va a venir a la mente es una imagen que está colgada en una pared. Es una estatua a la cual se le rinde culto. De hecho, cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua una definición de un santo, precisamente nos dice que es las personas que han sido beatificadas y han sido canonizadas por la Iglesia Católica a quien se le debe veneración. Pero eso es lo que nos enseña la Biblia, que es un santo. Eso realmente es lo que nos muestra la palabra del Señor, que es la definición de un santo. Cuando nosotros vayamos a las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta a todo aquello que el Señor le llama santo. En 2 Corintios capítulo 1 y en 1 Corintios capítulo 1 y en 2 Corintios capítulo 1, en los primeros versículos respectivamente, nos llaman a todos nosotros santos. Y pongo el pasaje de 1 Corintios capítulo 1 porque nos resultaría bien difícil entender que los corintios eran santos. Si había una iglesia problemática, una iglesia que estaba plagada de pecados, una iglesia que estaba llena de contradicciones, de problemas entre ellos mismos, una iglesia que si me hubiesen llamado a pastorear en ella, yo digo no, muchas gracias. Pero Pablo introduce su epístola diciéndole a ellos, a los santos que están en Corintios. Normalmente la idea de un santo en una imagen que tiene una aureola en la cabeza. Es un santo. Pero cuando yo lo pienso en los corintios, yo no pienso en una aureola, yo pienso como que tienen 2 cuernos. Porque es una iglesia complicada. Pero Pablo le llama santo. Y a eso mismo que le llama santo, en el capítulo 3 le dice, niños en Cristo, carnales. Pero ven acá, o son santos y también son niños en Cristo. Sí, son niños en Cristo y son santos. Cuando nosotros vamos a otros textos, hemos sido llamados a ser santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Todos los creyentes auténticos son santos. Y Pablo comienza muchas de sus epístolas diciendo lo mismo. Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1. A los santos que están en la ciudad de Éfeso, a los santos que están en la ciudad de Colosas. La santidad no es por justicia humana, sino por la gracia de Cristo. Quiere decir que todos nosotros somos santos. Si yo preguntara ¿cuántos santos hay aquí? Entonces todos aquellos que han venido a Cristo, han confesado su pecado y se han arrepentido de su pecado, todos esos son santos. Santo no es el que está colgado en la pared. Los verdaderos santos no son adorados. Los verdaderos santos son adoradores del Dios Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuántos santos hay aquí? Bueno, si usted ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, si usted se convirtió a Jesucristo, usted es un santo. A lo mejor si usted le pregunta a su esposa, mi amor, ¿tú crees que yo soy un santo? Ella le va a torcer la boca y le va a decir, mira. Pero a la luz de lo que dice la Biblia, usted es un santo. Olvídese, si los corintios son llamados santos, usted también, tranquilo. Quiere decir que el tema de la santificación es un tema muy importante en la palabra de Dios. Dios quiere la santificación de sus hijos.
quiere que sepamos que nuestra nueva identidad en Cristo es la santidad. Esa santidad que se perdió en el Edén con el pecado, con la caída, cuando el hombre se rebeló contra Dios. Esa santidad es restaurada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Viene y se abren las puertas de la esperanza para que nosotros comencemos entonces a tener una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo comienza ese proceso de santificación? Cuando una persona cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no tiene a Cristo no es un santo, es un impío, es un perverso, es una persona caída, es un hombre natural que no entiende nada de lo que es la revelación para salvación de la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hay una condición en el hombre caído, no regenerado, que le impide entender y asimilar las cosas del Señor. Y que no le interesa. Si aquí hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, déjame decirle que usted no está aquí ni siquiera por curiosidad. Usted no está aquí porque no tenía nada que hacer. Usted no está aquí porque alguien simplemente le invitó y usted accedió. Usted está aquí porque el Dios Santo lo trajo a este lugar. Usted está aquí para que Dios, para que usted conozca el propósito de Dios. Y déjeme decirle, y si usted está entendiendo lo que se está diciendo aquí, es porque Dios tiene propósito para su vida, porque nadie puede entender el Evangelio a menos que Dios le haga entender. Así que hay buenas noticias para usted. Simplemente dígale: Señor, yo quiero entender más, yo quiero agradarte. Reconozca que usted, no sé cuántos años usted pueda tener, si usted tiene 30 años, 40 años, 15 años, pues todos esos años usted se lo ha pasado pecando, ofendiendo a Dios. Y para que usted pueda comenzar el camino de la santidad, usted tiene que pedirle perdón al Señor por sus pecados, arrepentirse de ellos y decirle al Señor: sálvame, para que comience a ser un santo. La santidad es un tema importante. Sin embargo, Jesús nos presenta una manera descomplicada de lo que es la santidad, donde el mérito recae en lo que Dios puede hacer para hacernos santos y no en el esfuerzo humano para nosotros ser santos. Por eso es que la santidad comienza cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, donde Dios derrama gracia sobre esa persona y lo salva por el puro afecto de su voluntad. Pero a partir de ahí, el esfuerzo humano para ser santo es una combinación también de la gracia de Dios, porque no hay esfuerzo humano si Dios no derrama gracia en el individuo para llevar a tener una vida santa. Eso fue lo que no comprendió del todo John Wesley. John Wesley, que fue un gran predicador del siglo XVIII, un hombre de Dios con algunas distorsiones. Spurgeon decía de Wesley: Wesley salvó a Inglaterra con el gran avivamiento. Y es verdad, pero Wesley tenía algunas cosas que tenía que afinar. Y una de las cosas que John Wesley enseñaba era que era posible en este mundo nosotros llegar a la santidad total, a tal punto de que nosotros no llegásemos a pecar. Miren lo que Wesley dijo con relación a esto, y lo cito: desde el momento de nuestro nacer de nuevo, la gradual obra de santificación toma lugar. Eso es verdad. Somos capacitados por el Espíritu Santo a mortificar los deseos del cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 11 y versículo 13. También eso es verdad. Y de nuestra mala naturaleza somos librados. No sé si 100% eso es verdad, porque nuestra vieja naturaleza no va a morir nunca. Nosotros tomamos nuestra cruz cada día y mortificamos la carne, pero esa vieja naturaleza está ahí.
Y nosotros vamos a tener victoria sobre el pecado en la medida en que nosotros vayamos alimentando una de las dos naturalezas que nosotros tenemos. Y sigue diciendo Wesley: vamos de gracia en gracia mientras somos cuidadosos de abstenernos de toda apariencia de mal y somos celosos de buenas obras. Y según tengamos oportunidad, haciendo el bien a todos los hombres mientras caminamos en todas sus ordenanzas, sin mancha, adorándole en espíritu y en verdad. Mientras tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos todo placer que nos conduzca, nos negamos a nosotros mismos y a todo placer que no nos conduzca a Dios. Es así que caminamos hacia la entera santificación, para plena salvación de nuestros pecados, para plena victoria sobre el orgullo, el amor propio, la ira, o como el apóstol lo expresa, vamos hacia la perfección. Solamente a través de esa entera santificación es que nosotros obtendremos salvación. Ahí está el problema de Wesley. Wesley no ve la santificación y la plena santificación y la perfección de la vida cristiana yendo a una perfección santa, de santidad, como algo progresivo solamente, sino como un medio de salvación. Lo que quiere decir que la salvación al final viene recayendo en el individuo, viene recayendo en su esfuerzo humano, y no hay esfuerzo humano que nos lleve a nosotros a ser merecedores de la gracia de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9: por gracia soy salvo. Nosotros no vamos a practicar la santidad para tener la salvación. Nosotros vamos a practicar la santidad, vamos a mortificar la carne para nosotros agradar a nuestro Dios, no para ser salvos. La vida de santidad no es un medio para obtener la salvación. El problema del ser humano se resolvió en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por su pueblo. Y todo aquel que creyó en Cristo Jesús es salvo, total y definitivamente. Entonces la santidad, como Wesley la presenta, no es una alternativa. ¿Cómo o qué alternativa nos da la Biblia para que nosotros podamos ser santificados permanentemente? Esa es la oración que Jesucristo hace. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros vamos a vivir una vida de santificación, de progreso en nuestra relación con Dios? Viviendo la palabra del Señor. La santificación viene solamente cuando nosotros vivimos en la verdad. Y aquí en este término, la verdad, la comunidad de los eruditos está dividida. Algunos dicen que debe decir por medio de la verdad, otros dicen en el medio de la verdad. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos de santificación, ambas posiciones apuntan a un estilo de vida, no a algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los monjes nepaleses, ellos practican la santidad y aislándose del mundo y en meditación. La vida de santidad implica meditación, porque nos dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La vida cristiana pues es una vida también de contemplación, de nosotros meditar. Pero más que eso, la práctica de la santidad, la santificación, el vivir para el Señor es un estilo de vida. Cuando nosotros estamos conduciendo en el tránsito salvaje, en la hora pico, cuando nosotros estamos frente a una persona que hemos contratado y nos ha engañado, cuando hay tensión en las relaciones padre e hijo, esposo o esposa, ahí todavía
también tenemos que nosotros vivir en ese proceso de santificación. No simplemente vamos a relegarlo al culto, aquí cuando estamos meditando, cuando estamos en nuestro devocional. Eso es parte de nuestra vida, de nuestras prácticas, de las virtudes cristianas, para nosotros vivir en una vida de santidad delante de Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros vamos a vivir en esa santidad. Basado en algunas opiniones de algunos expertos, ellos dicen que basado, por ejemplo, un autor dice, Leon Morris, que basado en el capítulo 3, versículo 21, donde se refiere que el que hace la verdad entiende que el proceso de la santificación se logra a medida que uno hace la verdad. Otro autor dice que la verdad se refiere a toda revelación cristiana, el nuevo medio ambiente en que los creyentes son colocados para su santificación, como una flor silvestre y enferma es fortalecida y transformada para ser trasplantada en un jardín. Y otro autor dice que es una oración para que sean guardados en la verdad que han recibido. Me parece a mí, y estoy más cercano de Leon Morris, donde nos dice que donde se refiere a hacer la verdad, entiende que el proceso de santificación se logra a medida que uno hace la verdad y vive la verdad. La verdad es un estilo de vida y la verdad es representada por la palabra de Dios, por sus enseñanzas, por lo que el Señor nos dice que nosotros debemos de hacer, como el Señor nos dice que nosotros debemos de vivir. Cuando nosotros nos vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 21, me llama la atención cómo lo presenta. Juan, capítulo 3, versículo 21. Pero el que practique la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas por Dios. Es la práctica de la verdad, la práctica de los principios que hay en la palabra de Dios, lo que nos lleva a nosotros verdaderamente a decir que estamos en el camino de la santificación. Yo tengo 22 años en el ministerio y me he relacionado con todo tipo de cristianos, con muchos tipos de cristianos. Me he relacionado con creyentes que son muy fogosos, que son muy expresivos, que hablan mucho de temas de santidad, pero cuando tú lo tratas o cuando tú lo ves en su día a día, su estilo de vida dicta mucho del discurso que ellos dan. Una vez, estando en una iglesia en Madrid, una iglesia de gitanos, las iglesias de gitanos en España le dicen iglesias Filadelfia, y en el área del altar pues había un grupo de sillas donde ahí se sienta el patriarca, que era miembro de la iglesia, una iglesia como de 500 personas con cultos de lunes a domingo, todos los días. Y se llena. Y una alabanza muy fogosa. Tenía un letrero al frente que decía santidad a Jehová. Y allí estábamos todos. Y pues me tocó predicar allí. La iglesia estaba repleta. Al final los hermanos fueron a saludarme y cada uno de ellos me estaba ofreciendo, mire, yo tengo este negocio, vaya por allí, y ofreciéndome muchísimas cosas. Unos hermanos muy calurosos, Dios les bendiga, se sintió la presencia del Señor. Otros me decían, mire cómo me pongo, verdaderamente aquí hay santidad, Jehová, y un celo, todos ellos. Cuando termina de saludar a los hermanos, que voy con el pastor español amigo, yo le decía, oye, pero esos hermanos si son cariñosos, esos hermanos si son amables, óyeme, esos hermanos tienen un celo por las cosas del Señor, pero yo veo que él no me responde. Y yo sigo hablando, óyeme, esos hermanos si son cariñosos, esos hermanos, óyeme, y parece que aman tanto a Dios y cómo el Señor ha transformado sus vidas. Y él callado, hasta que yo noté, aquí hay algo. Digo, oye, ¿tú tienes algo? No tengo nada. ¿No te gustó el servicio? Sí, pero esos hermanos son tremendos. Te estoy diciendo que hasta
Se ven que son gente que están buscando de Dios. No es así. Y él me dijo, sí, son tremendos hermanos, pero no haga negocio con ellos. La santidad es una pose, es un discurso. Pero eso no es santidad. La santidad viene por aplicar los principios de la verdad bíblica a nuestras vidas. En cada una de nuestras relaciones, en cada uno de nuestros quehaceres, en lo que nosotros vamos. Nosotros debemos de saber que somos santos. Y la palabra de Dios no solamente nos llama santos, sino también nos llama embajadores. En 2 Corintios 5:20 nos dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y un embajador es un representante de un estado a otro. Nosotros representamos al Señor en nuestros negocios, en nuestras relaciones familiares, en todo lo que nosotros hacemos. La santidad se va a evidenciar en la aplicación de la verdad bíblica en nuestras vidas. Estos hermanos eran muy fogosos, pero cuando tenían que aplicar los principios de la verdad bíblica a sus vidas, esa verdad bíblica era nula. No se veía. En el Antiguo Testamento, la verdad denota una realidad que es firme, sólida, que se puede vincular con la realidad. Si aquello que se dice que es no podía ser vinculado con la realidad, entonces eso no es verdad. Y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento usa una palabra que nosotros la conocemos como verdad, y es la palabra alesia, que significa algo que no está oculto. Y es un marcado contraste con lo que era la vida de los griegos en el mundo greco-romano. Ellos estaban en la búsqueda constante de la verdad, de algo que le diera significado, que iluminara su vida, que iluminara su entendimiento. Y Cristo, en medio de ese mundo de búsqueda, viene y se presenta como la verdad, algo que no está oculto, algo que se revela. La verdad no es algo que se busca, la verdad es algo que llega, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Creer en la verdad desde el punto de vista del Nuevo Testamento no es simplemente creer en concepto. Creer en la verdad es creer en una persona real que se llama Jesucristo. Cuando yo digo que vivo en la verdad, es que yo vivo en Cristo. Una persona que no vive en Cristo es una persona que no vive en la verdad, vive en la utopía, en la fantasía. Vive en un mundo donde no es real. La realidad no la da Cristo. La percepción del mundo correcta no la da Cristo. Lo que es vivir una vida con propósito no se la da Cristo. Porque Él es la verdad. Y fuera de Él no hay verdad. Vivir en esa verdad es vivir en Cristo. Y Cristo y lo que Él ha dicho es la misma cosa. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Los egipcios están persiguiendo al pueblo hebreo. Faraón los dejó ir y ellos salieron. Pero después Faraón decidió perseguirlos. La mano de obra gratis para seguir sosteniendo la economía egipcia ya no estaba. Y comenzaron a perseguir a los judíos. Llegó un punto donde el ejército de Faraón está detrás y al frente está el Mar Rojo. Y los hijos de Israel van donde Moisés y comienzan a quejarse llenos de pavor. Y Moisés entonces viene y acude delante de Jehová y habla con Jehová. Y Dios le dice lo siguiente: dile al pueblo que digo yo soy, que marche. Y Moisés le dice al pueblo: yo soy, dijo que marche. Lo que Dios estaba diciendo por medio de Moisés, lo que es la palabra de Dios, no puede ser desvinculada de lo que es Dios. Yo no puedo desvincular a Cristo de lo que Él ha dicho. Hay una perfecta armonía. Cristo fue el que en el capítulo 14, versículo 6, ya había dicho: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida.
y ahora está diciendo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo recuerdo que en trigonometría, que en los días que yo estudié, yo le llamaba trigo no me entra, porque nunca fui bueno para las matemáticas, mi inclinación siempre fueron las humanidades, y hubo una fórmula que yo me aprendí, que se llama carácter transitivo, y a veces yo digo, no, porque en el carácter transitivo de trigonometría la gente me ve como, pero fue lo único que me aprendí. Si A es igual a B y B es igual a C, C y A son iguales. Si Dios se hizo carne, es igual a Cristo, y Cristo es la verdad y Dios son la misma cosa. Vivir para Dios, vivir en la verdad, vivir para Cristo es lo mismo. Yo no puedo desvincular una cosa con otra. En los humanos eso es común, que podemos decir una cosa y no cumplirla, y estamos divorciados. Yo he visto personas que adoptan un discurso que está muy lejano de lo que ellos son en sus vidas. Yo he conocido lamentablemente hasta personas que han escrito libros cristianos y he tenido la oportunidad de compartir con ellos, y cuando los conozco digo, wow, mejor yo prefería conocerlo en la distancia, a través de sus libros, y no a través de lo que ellos son. Porque una cosa es lo que ellos han escrito y otra cosa es lo que ellos son. Pero con Cristo no sucede eso. Lo que la Biblia dice de Cristo, lo que Cristo dice de sí mismo y lo que Él es la misma cosa. Cristo dice la palabra de Dios acerca de lo que Él dice que Él es. Cuando Él terminó allí su sermón del monte, dice, habla como quien tiene autoridad. Porque veían una congruencia en lo que Cristo decía con lo que Cristo era. Y no como los escribas y los fariseos. Aquella multitud enardecida, aquella multitud que se agolpó allí a oír las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, a oír aquel sermón, estaba acostumbrada a esa crítica. Pero Cristo, no. Se admiraban de su doctrina, pero habla como quien tiene autoridad. Vivir en santidad es aplicar esa verdad de Cristo a nuestras vidas. Juan lo sabe muy bien. Y no solamente nosotros lo vemos en este pasaje, sino que en el capítulo siguiente, Jesucristo es llevado ante Pilatos. Y Pilato le pregunta, le hace un interrogatorio breve a nuestro Señor Jesucristo. No tiene que interrogarlo mucho tiempo para darse cuenta que Jesucristo es inocente. Y nosotros vemos la respuesta que Jesús le hace a Pilato. Pero yo quiero llamar la atención de algunas cosas de ese diálogo. Juan capítulo 18, versículo 37. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Para dar testimonio de quién? De Él mismo. Él es la verdad. Ya Cristo lo había dicho. Y el verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1 versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo vine a este mundo para dar testimonio de mí mismo. Y seguimos nosotros leyendo, no solamente en Juan capítulo 1 versículo 14, sino en Juan 3:32, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio.
de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:14 respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. En otras palabras, mi testimonio es la verdad, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Por eso Cristo dijo a Pilato: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, de Dios, de mí mismo. Es lo mismo. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le hace una pregunta a Cristo. Quizás la pregunta más importante que Pilato hizo en su vida fue esa. Estaba acostumbrado a interrogar, era un procurador romano. Y Juan es el único que nos trae este dato. Juan es muy cuidadoso y no hay un evangelista de los 4 evangelistas que es tan recurrente en el tema o en el uso del término de la verdad. Más de 30 menciones en el evangelio de Juan. Y aquí viene otra vez. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Pero Jesús lo dijo: y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Yo soy la verdad. Pero Pilato, lo que me llama la atención es que no se detuvo a escuchar la respuesta. Dice el versículo 38: y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos. ¿Qué es la verdad? Y el mundo greco-romano tenía 3 versiones de la verdad, y ninguna podía satisfacer a Pilato. Tenían la versión de la verdad de los griegos, tenían la versión de la verdad de la Pax Romana, tenían la versión de la verdad del oficialismo religioso judío. Y me imagino que Pilato dice: ¿qué es la verdad? Pero no me venga con la verdad de los griegos, no me venga con la verdad de los romanos, no me venga con la verdad de los judíos, ni Roma con toda su gloria, ni Grecia con toda su sabiduría, ni los judíos con toda su religiosidad me han dado respuesta de la verdad. ¿Cómo me la va a dar tú, carpintero? Y salió. Pero nunca estuvo tan cerca de la verdad como lo estuvo en ese momento. Estuvo en las puertas del cielo, pero probablemente está pasando su eternidad en el infierno. La palabra del Señor nos dice que Jesús le ora al Padre para que nos santifique en la verdad, para que nosotros podamos vivir en su palabra. Nosotros tenemos que procurarla, pero la petición denota que nuestro esfuerzo humano para aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida no es nuestro, es una gracia de Dios. Nosotros pagamos el precio, nosotros lloramos, sufrimos, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día, pasamos todo tipo de abnegación para vivir en esa palabra de Dios. Pero aún ese dolor, toda esa negación, todo ese esfuerzo es una gracia de Dios, no es un esfuerzo nuestro. Por eso, cuando veamos nuestro progreso en la vida cristiana, no digamos: esto es porque yo realmente me he esforzado, porque yo he orado. No, esto es, como dijo Nehemías: según la benéfica mano del Señor ha sido conmigo. Hace tiempo, las sociedades bíblicas sacaron una edición de un Nuevo Testamento, y la introducción que hacían de ese Nuevo Testamento, un escrito maravilloso que siempre lo recuerdo y quiero terminar leyéndolo. Dice así: la palabra de Dios contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo.
Contiene luz para guiarte, alimento para sostenerte y consuelo para alentarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso, el cielo se abre y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es tu gran tema, nuestro bien, el diseño y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Se trata de la más alta responsabilidad. Recompensará la labor más grande y condenará a todos los que ignoraron su contenido sagrado.